estamos el día de hoy haciendo este webinar o esta charla el día de hoy a manera educativa, que para ningún efecto es esto, ningún tipo de asesoramiento ni legal ni contable. Si necesitan algún tipo de asesoramiento legal o contable, pueden contactar a su equipo de abogados y contadores. Pero con ustedes quiero dejar a Jesús, que tiene el tema del día de hoy. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por conectarse todos los viernes, ya es una rutina conectarnos todos los viernes a la una. Por ahí hay gente que ha mandado mensajes directos a mí o al grupo diciendo que deberíamos hacer otro a las 7 de la noche o repetirlo a las 7 de la noche, pero bueno, María Jimena trabajará en eso. El tema de hoy es entonces darles una, una idea de que si vale la pena o no mudarse de estado o no mudarse de estado para efectos impositivos, ¿no? Como dijo María Jimena, la siguiente información es solo con fines educativos. Si quieren una asesoría legal o financiera, pues tienen que ir a especialistas, CPA o abogados para que la puedan obtener. Entonces, ¿vale la pena cambiarse de estado por motivos impositivos? Antes de comenzar la presentación, yo puedo decir de manera directa que depende. En principio todo el mundo piensa que sí, pero depende de muchas cosas. Entonces, ¿de qué depende? Depende de que tenemos que evaluar los costos de vida, cuánto cuesta vivir en California, cuánto cuesta vivir en Florida o cuánto cuesta vivir en Oklahoma, porque puede ser que los impuestos en California sean más costosos, pero el costo de vida en otro estado es más costoso que en California. Entonces, tenemos que evaluar y compensar y revisar cuánto es el presupuesto de vida en un estado y en otro estado. Lo otro que antes de comenzar con los impuestos, lo que quiero aclarar es que desde el punto de vista federal, el impuesto sobre la renta al IRS es el mismo en cualquier estado donde nos encontremos. ¿Ok? Entonces aquí nos vamos a dedicar a hablar sobre los otros impuestos, los impuestos estadales, que básicamente son el impuesto sobre la renta, el impuesto a la propiedad, cuando somos dueños de propiedad y no vivimos rentados, y el impuesto a las ventas, ¿ok? Que es el sales tax que todo el mundo paga cuando va. El ejemplo más típico es cuando voy al supermercado y compro comida, adicionalmente me cobran un impuesto, que es el impuesto a la venta, que varía no solamente de estado a estado, sino que puede variar de condado a condado. ¿Ok? Entonces, de nuevo, el impuesto federal es el mismo en cualquier estado donde viva y lo que tenemos son los impuestos estadales y los costos de vida por estado. Entonces, hablando sobre impuestos sobre la renta, tenemos estados que cobran impuestos sobre la renta y tenemos estados que no cobran impuestos sobre la renta. Dentro de los estados más costosos para impuestos sobre la renta que conocemos son California, Nueva York, New Jersey, el estado de Washington, que tienen niveles el más costoso definitivamente es California, con el 12.3% para este año, pero todo el resto de los estados que les mencioné tienen impuestos por encima del 10% sobre la renta. ¿Qué quiere decir sobre la renta? Sobre el ingreso que me pagan como sueldo y salario cuando tengo un W2 o el ingreso que obtengo de un 1099 si me pagan con un 1099, no del bruto, sino del neto, o sea, el 1099 después de deducir todos los gastos correspondientes a mi trabajo. En muchos casos la K1, cuando tengo ingresos por K1, que es una LLC, también tengo que pagar un impuesto sobre la renta, bien sea S Corp o no sea S Corp, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de impuestos sobre la renta. Entonces, hay estados muy altos o un 12.3% como máximo, y hay estados que son muy bajos como Arizona, que tiene una política a partir del 1 de enero del 2023 diciendo, mira, le cobro 2,5% flat, no me importa cuánto gane, para tratar de atraer gente para que se muden a Arizona, ¿no? Sin embargo, a ver, tenemos aquí los estados con menores tasas impositivas. O sea, Pensilvania, Michigan, Arizona, Colorado e Indiana son los estados que menos cobran impuestos sobre la renta.
Sin embargo, vamos a ver ahorita más adelante, hay estados que no cobran desde el punto de vista personal impuestos sobre la renta. Eso es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. El impuesto sobre la renta puede ser cobrado a la persona y puede ser cobrado a las empresas. Entonces, hay estados que no cobran impuestos sobre la renta a personas, pero si yo tengo una empresa, sí cobra impuesto sobre la renta a las empresas. Entonces, tenemos que evaluar si nos queremos mover para reducir impuestos, para dónde nos vamos a mudar, tomando en cuenta si cobran a las personas y a las empresas o solamente a las empresas. Tres estados que no le cobran impuesto al 401k. Explico esto un poquito mejor. El 401k es el dinero que uno ahorró durante toda la vida y que va a tener en su retiro, va a tener ese ingreso. Ese ingreso, cuando lo ahorramos, cuando lo depositamos en la cuenta del 401k, del ahorro, no pagamos impuestos sobre eso. Entonces, cuando nos retiramos, que estamos viejitos, que ya no podemos trabajar más de 65 y retiramos dinero, entonces nos quieren cobrar impuestos. O de hecho, el Estado del federal cobra impuestos sobre eso que nosotros retiramos. Porque cuando lo ahorramos no pagué impuestos, entonces cuando lo retiro después de viejo, tengo que pagar el impuesto que dejé de pagar al principio. Entonces, de nuevo, como estamos hablando de impuestos sobre la renta, hay estados que no cobran sobre el retiro que uno hace del 401k. ¿Ok? Entonces, tenemos Massachusetts, Pensilvania e Illinois que no cobran impuestos sobre los retiros que hacemos del 401k cuando nos corresponde. ¿Ok? ¿Cuáles son los 8 mejores estados que no cobran impuestos? Bueno, yo voy a nombrar primero a Florida, porque la mayoría somos de Florida y yo estoy en Florida. Tennessee, South Dakota, Texas, Arkansas, Nevada, Washington y Wyoming. Estos estados no cobran impuestos sobre la renta. Hago la observación para Florida. Bueno, no cobra impuestos sobre la renta a la persona, pero después de $60,000, si mi compañía gana más de $60,000 al año, le van a cobrar a la compañía impuestos sobre la renta. Entonces es bueno revisar los otros estados. Si para la persona seguro 100% no cobran, si a las compañías después de cierto nivel de ingreso cobran impuestos sobre la renta. Luego ya terminamos la parte de los impuestos a la renta. Ahora tienes impuestos a la propiedad. O sea, si yo tengo una vivienda, yo todos los años tengo que pagar un impuesto a la propiedad. Los 5 estados con los impuestos a la propiedad más altos son Connecticut, Nueva York, Massachusetts, New Hampshire y New Jersey. Aquí en esta parte de abajo le puse los nombres y le puse el promedio que pagaron en el año 2022 las viviendas unifamiliares. O sea, una vivienda unifamiliar promedio en New Jersey pagó $9,527 en el año 2022 de impuesto a la propiedad. ¿Ok? Entonces, tenemos que tomar en cuenta cuando nos vamos a mudar, cuánto es el impuesto a la propiedad si yo voy a querer comprar una casa. ¿Ok? Entonces, eso es un factor importante porque puede ser que en el día a día yo solo tomo en cuenta el impuesto sobre la renta y el impuesto a la propiedad digo, bueno, no importa, me voy a comprar una casa, vendo la de aquí, compro la de allá y no me importa, pero sí es importante porque puedes estar pagando valores significativos en impuesto a la propiedad anual que no lo vemos en un principio. Entonces hay que tomar en cuenta los impuestos a la propiedad. Los impuestos a la propiedad más bajos que tenemos son West Virginia, Alabama, Arkansas, Luisiana y Mississippi. Es donde se paga menos impuesto a la propiedad, igual que en la otra les coloqué, perdón, les coloqué promedio, cuánto pagaron las propiedades en el año 2022, las propiedades unifamiliares. Y bueno, siendo West Virginia el estado más económico desde el punto de vista de impuesto a la propiedad. Y luego pasamos al famoso sales tax o impuesto sobre la renta, sales tax o impuesto a la venta, ¿no?
Y esto es un impuesto que no nos damos cuenta, porque esto es un impuesto que pagamos todos los días, incluso en una botellita de agua. Si voy y compro una botella de agua, es $1, pero tienes que pagar 1,07, por lo menos en Miami, ¿no? Porque es el 7%. Entonces, los 12 estados de mayor costo son los que tenemos aquí en el cuadro superior: Puerto Rico, Tennessee, Luisiana, Arkansas, Alabama, Washington, Oklahoma, California, Kansas, Nueva York, Illinois y Arizona, que van desde 8% hasta 11,5% de impuesto a la venta. Y después los que están en el cuadro de abajo son los más bajos. Los tres primeros, Oregón, Montana y Delaware, no pagan, no cobran impuesto a la venta. Ni New Hampshire tampoco. Y después Alaska, Hawaii, Wisconsin, Maine, Wyoming, Virginia, North Dakota y South Dakota van desde el 1% hasta el 6%, ¿no? Y esos son los más bajos. El resto de los estados que nos queda, que es más o menos la mitad, están en el intermedio entre un 6 y un 8% de impuesto a la venta. Y como les comentaba, no se nota porque lo pagamos todos los días en el supermercado, pero podemos hacer un ejemplo de un número redondo, digamos, una familia que esté declarando impuestos con unos ingresos de $100,000, por lo menos el 75% de eso, si se lo gastó completo, los $100,000, digamos, no tiene capacidad de ahorro, los $100,000 que gané de sueldo o de ingreso, lo gasté en compras, comida, rentas, ropa, cualquier tipo de gasto. Cada vez que voy al supermercado, por lo menos el 75% de lo que compro paga impuesto a la venta. Entonces, el ejemplo que quería darle es de $100,000 que puede ganar una persona. 75% va a pagar impuestos, y el 7% promedio de 75%, estamos hablando de $5,000 al año que nos cuesta el impuesto a la venta. Entonces es importante si me va a costar 5 o si me va a costar 10 o si me va a costar 3 para el cálculo de costo de vida, ¿no? Este, Luego, no hice una lámina de esto, pero quería adicionar que tenemos un impuesto adicional, que es el impuesto a las ganancias de capital. O sea, muchos de nosotros compramos y vendemos casas para hacer fix and flip, o compramos una casa, la mantenemos 2, 3 años y después la vendemos y tenemos una ganancia de capital. Cuando tienes una ganancia de capital, tenemos que tomar en cuenta que los estados, cualquiera que sea, tienes que pagar impuestos, ya no a la renta, ya no a la venta, ya no al impuesto de la propiedad anual, sino que a la ganancia de capital. Entonces, de nuevo, los estados que vimos primero, que son los más altos, eh, eh, pagan un gran impuesto, un gran impuesto a la ganancia de capital. Y eso también tenemos que tomarlo en cuenta dependiendo del estado. Voy a dar el ejemplo de Florida, que es el más común para nosotros. En Florida, si yo compro una casa y vendo una casa y no hago más de $60,000, no tengo impuesto a la ganancia de capital. Pero si paso de $60,000, voy a tener impuestos a la ganancia de capital que tengo que pagar y declarar. Entonces, en conclusión, pues no solamente debemos tomar en cuenta el impuesto que es el más visible, que es el impuesto a la renta. Me mudo de California a Florida y no pago impuesto a la renta, sino que tengo que tomar en cuenta todos los factores alrededor de mí, como son costo de vida, impuesto a la propiedad y los impuestos de venta. Entonces, no sé, Marco, si quieres hacer una adición a la presentación, si no, abrimos el Sí, ciclo de... sí, claro, no, no, te lo agradezco mucho, claro que sí. De hecho, este es uno de los temas muy fascinantes para mí, ya que tenemos clientes en tantos diferentes estados y muchas de las veces cuando se habla en presentaciones, se hablan a veces, digamos, de la parte federal. Sí, y no estamos a veces cubriendo la parte que tiene que ver estatal y el impacto que tiene. Y no sé si la gente se recuerda, pero vamos a tomar, por ejemplo, California. Yo sé que a veces la gente me dice, Margo, deja de pegarle tanto a California. Pero por decir algo, vamos a ver ahí 12%, ¿ok? Vamos a decir que
también porque también California tiene unas grandes ventajas también, que también muchas de las cosas son relativamente costosas. Entonces, si yo estoy haciendo ciertos servicios, es posible también que mi ingreso sea mucho más alto. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Asumamos entonces que yo tengo un promedio de tasa de impuesto de, vamos a decir, un 32%, porque en realidad los ingresos que me están entrando son relativamente altos y ahora ya tengo un 12%, 12.3% adicional a eso. Aparte de eso, en California, en diferentes lugares, vamos a decir, en San Francisco, tuve la oportunidad cuando fui por negocios a San Francisco, que cuando fui a comprar algo en una tienda, creo que fue una soda o algo por el estilo, no me recuerdo qué fue, y me dieron el recibo. Yo me estaba muriendo simplemente porque tenía el impuesto de venta, cierto porcentaje, el impuesto de la ciudad donde estaba, tenía también un impuesto de reciclaje y había otro impuesto adicional. Y yo dije, wow, cuando lo sumé todo era como un aproximado de 15, creo que eran como 15.7 aproximadamente. Y cuando fui a poner gasolina, también los impuestos que aparecen en el recibo de la gasolina fueron inmensos. Entonces, cuando uno se pone a pensar y a calcular en realidad el costo total en impuestos, esto es por lo que hemos tenido algunos clientes en ocasiones que han estado pagando un poco más del 50% de sus ingresos en puros impuestos. Y como dices tú, se tiene que tomar en cuenta varios otros factores, pero lo importante también que a veces no nos tomamos el tiempo de entender o ver esta parte. Si nosotros estamos pagando, vamos a poner un número fijo del lado estatal, todos los impuestos que potencialmente podemos pagar en el estado. Y esto, vamos a decir que se reflejara en $15,000. $15,000, ahora llévalo a 5 años. Y es un buen carro que te hubieras comprado. Entonces, ese impacto, ¿ok? Es algo que es importante tomarlo en cuenta. Uno de los ejemplos que me abrió a mí los ojos muchísimo fue lo siguiente. Yo viví en Arizona. Compré mi primera casa allá, fue una casa muy pequeña, acababa de salir de la universidad y bueno, estábamos empezando y recuerdo, era tres recámaras y el mortgage que tenía con impuestos y todo lo demás era como $800 al mes, hace una vida atrás, ¿no? Pero los impuestos que se tenían que pagar de la propiedad, estábamos hablando que mensualmente yo estaba pagando como menos de $100. Y luego nos mudamos para Florida con la misma empresa que estaba trabajando cuando terminé la universidad. Y parte de ese cambio traía consigo un 20% de incremento porque era una posición ejecutiva en una universidad. Y yo dije, wow, excelente, 20% del salario donde estaba en ese momento, que estábamos bastante bien. Y yo dije, excelente, no, y ahora qué vamos a hacer, excelente, y haciendo planes con el 20%. Cuando estamos buscando apartamento, el apartamento decente más cercano a la oficina donde iba a trabajar, estaba a $1,500. Ahora, y yo digo, pero, espérense, ¿cómo así? Si yo tenía una propiedad y estaba pagando mucho menos que esto. Deja eso. Después empezamos a comprar una casa y empiezo a ver los impuestos de propiedad y casi que me da un infarto. Y empiezo entonces a ver las diferentes páginas donde haces la evaluación. Y para que sepan todos, hay muchas páginas en línea donde pueden hacer hoy evaluaciones de el costo de vivir en diferentes estados y por ciudades. Uno puede poner hasta el zip code muchas veces. Y para mi sorpresa, el cambio
de Arizona a Florida, que yo me había mudado a Pembroke Pines, por ahí Miramar, era 22% más de Arizona. Entonces, una vez que hice el estudio, me di cuenta que el haberme mudado para Florida y el aumento que me dieron en realidad, yo salí corto de bolsillo hasta cierto punto por simplemente el costo de vivienda. Ya no tuve que pagar el costo el impuesto de estado, por lo menos, pero son cosas que se tienen que tomar en cuenta. Entonces yo creo que cuando nosotros estemos haciendo, se les digo a cada uno de ustedes que está hoy con nosotros acá en este webinar, y es de el poder tomar en cuenta todas estas cosas para poder en realidad impactar su bolsillo, porque cada uno de esos estados eh, que se pudo mencionar que no tienen impuestos, hay dos muy constantes que aparecieron en casi todas los informes que se presentaron, y era Wyoming y Delaware. Lo que tienen que estar dispuestos es si les gusta el clima, ¿no? Y lo principal también es si pueden su negocio, si pueden llevar su negocio remoto, es decir, desde otro lugar específicamente, de otro estado, para poder tener los beneficios del estado que potencialmente tenga el mayor ahorro, pero que a la vez puedan continuar su negocio sin tener una disrupción. Eso sería maravilloso. Entonces, son cosas que son importantes. Hay estrategias que se pueden hacer para diferentes cosas, se van a dar cuenta y tal vez ahora, después de que terminemos el webinar, de que si ustedes hacen un pequeño research en Google de algunas empresas grandes, se van a dar cuenta que muchos de ellos tienen empresas en diferentes estados. ¿Por qué? Porque ciertos beneficios para cada una de estas cosas. Entonces, es importante tomar diferentes puntos de vista y hacer más que todo los números, porque eso es lo que va en realidad a asegurarse de que están tomando la decisión correcta, si es para ahorrar significativamente el monto de impuestos que están buscando ahorrarse. Quería agregar, Marco, que también tenemos que estar pendientes de los proyectos de ley, porque por allá hay un proyecto de ley que creo que no está aprobado aún en California, donde ahora te van a cobrar impuestos a la salida del estado. O sea, California está proponiendo que ellos hacen una inversión en infraestructura, en un montón de cosas para que las compañías funcionen en California y para que tú puedas vivir en California, y entonces te vas a ir. Entonces, cuando te vas, te va a decir, no, te voy a cobrar un impuesto de salida y te lo voy a cobrar anual y te lo voy a cobrar por los próximos 5 años. Oh my En goodness. base a lo que, cuando eres una compañía, en base a lo que tú facturabas en mi estado y en lo que tú producías. Entonces, Imagínate, sí, eso es importante porque por eso también se dan cuenta muchas de las diferentes políticas que cada uno de los estados tienen y el movimiento migratorio, tanto de negocios como de personas. Hemos experimentado, yo siento, en los últimos años una migración de personas del lado de Nueva York, New Jersey, por allá hacia muchos otros estados. Acá en Florida hemos visto esa migración bastante. Cuando estuve en Arizona y también viví en Utah y en Las Vegas, me faltan varios otros estados donde vivir, pero pude ver que muchas personas de California se estaban mudando a esos estados vecinos por lo mismo. Una propiedad en California versus una propiedad en los otros estados, el cambio es astronómico. Entonces, California, dime. California registró, si no me equivoco, en el año 2020, 358.000, o sea, que Personas. salieron del estado, 358.000 inmigrantes que salieron Wow. de California a otros estados. Sí, es por lo mismo. Entonces, eso es importante que también estén pendientes en general. No tienen que meterse tan directamente en esa parte, pero ver cuáles son ¿cómo se dice? Los trends, qué es lo que está sucediendo en algunos de los estados. A muchos de ustedes han escuchado también de Detroit. A Detroit en su momento tuvo que entrar en bancarrota porque los ingresos del estado no eran suficientes para poder pagar
lo que necesitaban hacer. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Basado a la situación que estaban y que mucha gente salió del Estado, el Estado mismo empezó a hacer cambios para poder atraer mucho más inversionistas. Hoy vemos una gran migración de negocios entrando al país al Estado por esos incentivos. Entonces, son cosas que se pueden ver poco a poco para poder tomar decisiones que sean beneficiables para su bolsillo, para su negocio y al final de que podamos hacer más con con cada dólar que podemos generar.